Morir en Madrid. España, 1931. 503.061 kilómetros cuadrados, casi como Francia. 24 millones de personas. En este año de 1931, la mitad de la población, 12 millones, es analfabeta. Hay 8 millones de pobres. Hay 2 millones de campesinos sin tierra. 20.000 personas poseen la mitad de España. Provincias enteras están en manos de un solo hombre. Salario medio de los trabajadores de 1 a 3 pesetas al día. El kilo de pan cuesta 1 peseta. $20.000 religiosos, 31.000 sacerdotes, 60.000 monjas y 5.000 conventos. 15.000 oficiales, 8.000 de los cuales son generales. Un oficial por cada 6 hombres, un general por cada 100 soldados. Un rey, Alfonso XIII, el 14º soberano después de Isabel la Católica. El 12 de abril de 1931, los candidatos monárquicos perdieron las elecciones municipales. El rey, Alfonso XIII, se retira. Se instaura la República por sorpresa. El pueblo descubre su propia existencia, tiene derecho a la palabra, tiene derecho al discurso. Pero los campesinos siguen sin tener la tierra, los obreros sin tener trabajo.
Todos pasan al mismo tiempo a la acción directa. Los monárquicos contra la República, los catalanes por la autonomía, los anarquistas contra el Estado, los campesinos contra la Guardia Civil. La izquierda se organiza, la derecha se endurece. José Antonio Primo de Rivera funda la Falange. Octubre de 1934, la Revolución de Asturias. Los mineros resisten 15 días en Oviedo y Gijón. La represión es fulminante. 1.500 muertos, 3.000 heridos, 50.000 trabajadores en prisión. Destaca un general, Alcalá Zamora, presidente de la República. Se refiere a él como salvador de la nación. Ese general se llama Francisco Franco. 1936, elecciones generales. Dos frentes, el Frente Popular, el Frente Nacional. El Frente Popular gana con 4 millones de votos contra 3,5 millones de la derecha. Obtiene la mayoría absoluta en las Cortes, el Parlamento español. Por vez primera en España, el Frente Popular llega al poder. Los campesinos se apoderan de las tierras no cultivadas. Los mineros de Asturias son liberados. Se incrementan todos los salarios en un 15%. ...200 iglesias destruidas, 300 asesinatos políticos, 130 huelgas espontáneas, 10 periódicos saqueados. Varios generales protestan, se les manda al exilio, Franco a las Canarias, Godet a las Baleares. La persona sagrada de España está en peligro. En nombre de la España eterna, los carlistas, los monárquicos, la Falange, unidos bajo el estandarte de la Iglesia, preparan la rebelión. Del ejército en África a los cuarteles de Burgos circulan las consignas del complot. La contraseña: ¡Arriba España! El 16 de junio de 1936, en las Cortes, el líder de la derecha, Calvo Sotelo, amenaza al gobierno. Contra este Estado estéril, yo propongo el Estado integral. Muchos lo llamarán fascista. Pero si el Estado fascista significa el fin de las huelgas, el fin del desorden, el fin de los abusos contra la propiedad, entonces yo declaro con orgullo que soy fascista. Considero loco al militar que no esté dispuesto a sublevarse en contra de la anarquía, si esto fuera necesario. 3 semanas más tarde, Calvo Sotelo es asesinado. La rebelión ha encontrado su pretexto y su mártir. Madrid, 18 de julio de 1936. Huelga de camareros. De repente salta la noticia. El día anterior, las guarniciones de Marruecos se han alzado contra la República. Francisco Franco declara en la radio de Tetuán: A cuantos sentís el amor a España, a los que jurasteis defenderla de sus enemigos hasta perder la vida, la nación os llama a su defensa. El ejército ha decidido restablecer el orden en España. Sea por traición, por ardides o por convicción, Sevilla, Algeciras, Córdoba, Granada, Andalucía, Navarra, Oviedo y Zaragoza caen inmediatamente. El País Vasco, Málaga, Barcelona, Madrid resisten victoriosamente y desarman a los rebeldes. Franco declara: España está salvada. El presidente de la República, Manuel Azaña, proclama: la República sigue en pie. En realidad, empieza la guerra civil. Empieza con matanzas. Ricos, pobres, patrones, obreros, oficiales, guardias civiles, sacerdotes, monjas, nadie está a cubierto. 7.937 religiosos son asesinados, algunos quemados vivos.
En ambos lados esperaban desde hacía tiempo este momento. En ambos lados se fusila. Hay ejecuciones sumarias. $200.000 muertos en 2 semanas. El escritor Saint-Exupéry escribe: aquí se fusila como se tala árboles. El crimen fue Granada. Mataron al que decía: verde, que te quiero verde. Verde viento, verdes ramas. El barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Amaba los jardines secretos de Granada. Amaba el viento, los olivos. Había dicho: estoy y estaré siempre con los que pasan hambre. Había dicho: si muero, dejad el balcón abierto. Había dicho: la sangre derramada, que no quiero verla. En Granada, en su Granada, fue arrestado, juzgado, condenado a muerte y ejecutado al día siguiente el poeta Federico García Lorca. Pero para millones de hombres, la guerra civil significa esperanza. Para los braceros que trabajan 1 de cada 2 días, para los yunteros que se alquilan con sus mulas, para los rabasairas que son expulsados cuando mueren las vides, para los campesinos gallegos, manchegos, andaluces, extremeños, abrumados por los impuestos desde hace siglos, los impuestos del Estado, los impuestos del amo, el impuesto de la sangre, para todos los que pasan hambre desde hace siglos, todos los que no tienen nada, la guerra civil significa esperanza. Para otros, la guerra civil es la fe. Para los que velan por la España eterna, para los que velan por el imperio de Carlos V y de Cristo Rey, para los descendientes de los conquistadores, para los místicos de Santa Teresa de Jesús, para la España de la cruz y la espada, para los que siempre necesitan cruzadas. La guerra es una necesidad. ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! Queipo de Llano lanza desde Radio Sevilla las consignas nacionales. El general Mola organiza el Ejército del Norte, Franco el Ejército de África. La burguesía nacional aprende el nuevo gesto de moda, el saludo fascista. Y la mayor fuerza de España, la Iglesia, toma partido abiertamente por la rebelión.
Franco dice: somos católicos. En España se es católico o no se es nada. El jefe de Acción Católica dice: cruzados de España, hay que vencer. Vencer como siempre han vencido los españoles. Con la espada en la mano, el heroísmo en el corazón y la plegaria en los labios. El reverendo padre Ignacio Menéndez Reigada dice: el levantamiento no solo es lícito, es un deber. La guerra nacional española es una guerra santa, la más santa que registra la historia. El arcipreste de Burgos dice durante una misa: vosotros que me escucháis, vosotros que os llamáis cristianos, no hay perdón para las destrucciones de iglesias ni para los asesinos de los santos sacerdotes. Que su simiente sea aplastada, la mala simiente, la simiente del demonio. En realidad, los hijos de Belcebú son también los enemigos de Dios. Antes morir de pie que vivir de rodillas. Proclama en Madrid Dolores Ibárruri, mujer de minero, llamada la Pasionaria, diputada comunista. Llama a la unión a los anarquistas de la CNT y de la FAI, a los catalanes de Companys, a los socialistas de la UGT y de Largo Caballero, a los vascos de Aguirre, a los marxistas del POUM, todos unidos como los dedos de la mano. El puño cerrado se convierte en el símbolo de la unidad. Para el bando rebelde, el alzamiento implica el fin de lo civil. La justicia es ejercida por los tribunales militares. La huelga es castigada con la muerte. Los mercenarios musulmanes son unos 40.000. La República ya no tiene ejército. Una multitud de campesinos, obreros, mujeres y niños están dispuestos a defenderla. Votan la resolución siguiente: queremos ser los milicianos de la libertad, no soldados de uniforme. Milicianos sí, soldados nunca. Pero aún así, hay que convertirlos en soldados. En España, todos saben morir. La República debe enseñarles a vivir, enseñarles a vencer. Durruti dice a sus anarquistas: tenemos que posponer muchas reformas. Primero, la victoria. Recién adiestrados, apenas armados, estos combatientes parten hacia el frente, todos resueltos a vencer al fascismo o a morir por la República. Del otro lado, hay que morir por Cristo Rey. Las dos mitades de España se lanzan con ímpetu la una contra la otra. 22 de julio de 1936. La primera batalla en el puerto de Somosierra, defensa natural de Madrid. Los falangistas del general Mola y los milicianos populares de Madrid se enfrentan con furor. Cada piedra, cada árbol son defendidos con pasión. Se fusilan a los prisioneros, se rematan a los heridos en el campo de batalla. La primera amenaza sobre Madrid es detenida en Somosierra.
En los demás frentes, éxito en Aragón de los milicianos de Barcelona. Pero lo más importante sucede en el sur. Yagüe sube hacia el norte y conquista Badajoz. 2000 personas fusiladas en 24 horas. En el norte, el general Mola ataca Irún. Objetivo: aislar a las provincias vascas de la frontera francesa. Sumergidos por el fuego, los defensores mueren en el campo de batalla. La población huye hacia Francia por el puente internacional. En las playas francesas, los veraneantes, como el resto de Europa, contemplan el espectáculo. Desde Biarritz, el embajador americano Bowers escribe a Washington: la guerra será larga. Enfrenta a un ejército contra un pueblo. Este pueblo, cuyos primeros refugiados descubren el exilio. Los rebeldes consiguen su primera victoria estratégica. Todo el norte de la República está cercado, sin acceso a la frontera francesa. En Toledo, capital de los antiguos reyes, los milicianos de la República son los dueños de la ciudad. El coronel rebelde Moscardó se ha atrincherado en la fortaleza del Alcázar con 1.300 soldados, 500 mujeres y 50 niños. El jefe de los milicianos telefonea al coronel Moscardó. Si el Alcázar no se rinde, fusilaremos a su hijo. Si quiere, hable con él. ¿Qué ocurre, hijo mío? Dicen que me van a fusilar si el Alcázar no se rinde. Encomienda tu alma a Dios, hijo, y grita: ¡Viva España! Y muere como un héroe. Adiós, padre. Un abrazo. El Alcázar no se rinde. El Alcázar se convierte en un símbolo. La República quiere acabar con él de una vez por todas. Se hacen venir de Asturias a los dinamiteros. Largo Caballero, jefe del gobierno republicano, acude en persona para asistir al asalto final. Franco ordena al ejército del sur, en ruta hacia Madrid, que vaya primero a liberar el Alcázar. El 27 de septiembre del 36, el Alcázar es liberado después de 68 días de asedio. Franco viene en persona a felicitar a los defensores. Defensores del Alcázar, sois el honor de España. La guerra civil cumple 3 meses. El 17 de julio de 1936, el ejército se alza en el Marruecos español. El 18 de julio, la rebelión se extiende por toda España. El ejército de África llega a Sevilla. La mancha de la rebelión se extiende sobre España. Los rebeldes atacan desde el norte hacia Madrid, desde Sevilla hacia Andalucía. La República ataca en Aragón. En Somosierra, primera gran batalla.
Los milicianos de Madrid bloquean el ataque franquista. La República intenta desembarcar en Mallorca. Irún al norte, Badajoz al sur, son ocupadas por los franquistas. El norte queda aislado de Francia. En Talavera el ejército franquista se desvía, ataca Toledo y libera el Alcázar. Al norte, los franquistas ocupan Oviedo. El 1 de octubre de 1936, en Burgos, el general Franco se convierte en el jefe del Estado. Todos los partidos de la rebelión se funden en un partido único, con este lema: un Estado, una nación, un dirigente. El 18 de noviembre, Italia y Alemania reconocen al gobierno de Burgos. Franco declara: este instante marca un hito en la historia mundial. Para vencer a un pueblo hacen falta armas y mercenarios. Franco encuentra ambas cosas en la Italia fascista. La aportación italiana será de 70.000 hombres, 4 divisiones totalmente equipadas. Para la defensa de la República hacían falta armas. Llegan en número muy inferior a las necesarias, de Francia, de México, de la Unión Soviética. El mariscal Goering hace bien las cosas. La élite de la Luftwaffe y del ejército alemán llegan a España. Se trata de la Legión Cóndor. Profesionales de la guerra, perfectamente entrenados. Sus hombres serán los organizadores de la victoria. Pero los mejores aliados, los aliados más eficaces de la República, son estos. Abogados, torneros, estudiantes, albañiles, son las brigadas internacionales. No reciben paga alguna. No buscan la gloria. Han venido de todo el mundo. Vienen a morir a Madrid. Madrid es el corazón. Los generales rebeldes, Franco, Mola, Queipo de Llano, Varela, Yagüe, la Falange, la Iglesia, quieren Madrid. El gobierno republicano se marcha de la capital. En las calles se grita: ¡viva Madrid sin gobierno! Todos los hombres al frente. No pasarán. Porque los milicianos, porque los milicianos, porque los milicianos, mamita mía, que bien te guardan, que bien te guardan. Vete los franceses, vete los franceses, vete los franceses, mamita mía, nadie te pasa, nadie te pasa. Porque los milicianos, porque los milicianos, porque los milicianos, mamita mía, que bien te pasa. El mundo entero espera la caída de Madrid. Madrid no es más que una mano crispada sobre un fusil. El general Mola prepara el asalto final. 4 columnas convergen sobre Madrid. El 7 de noviembre, el general Mola ataca.
Es un milagro. Los franquistas están bloqueados en los edificios de la ciudad universitaria. La 11ª y 12ª Brigadas Internacionales resisten. Se ponen bombas en los ascensores. Se mata de rellano en rellano, entre vecinos. Se dispara a bocajarro. Y de repente, el frente se inmoviliza. Madrid resiste. Bajo la lluvia, a pesar del frío, a pesar del hambre. Pero tras cada ventana hay un hombre con un fusil. Se evacúa a los niños. Las mujeres tienen que quedarse para llevar la comida a los hombres. Se evacúa a los niños. No queda ni una sonrisa en Madrid. Franco encarga a los alemanes de la Legión Cóndor que bombardeen sistemáticamente Madrid. Es la primera vez en la historia mundial. Van a poder proceder a una nueva experiencia. La desmoralización del enemigo con bombardeos aéreos sistemáticos sobre la población civil. Un millón de habitantes, 500.000 refugiados. Los sótanos y el metro solo pueden contener a 100.000 personas. La radio franquista de Salamanca declara: España no está ni en los edificios ni en las ciudades. Está en las ideas y en el genio de Franco. ¡Estamos en guerra! ¡Adelante! Aunque haya que pasar por encima de nuestros muertos. También por aire, la aventura es internacional para la República. Venidos de todos los cielos del mundo, los pilotos de los aviones rusos y los de la Escuadrilla España, organizada por André Malraux, desafían al adversario y salen casi siempre vencedores de los combates individuales.
Madrid resiste. Hay que intentar cercarla. 5 brigadas del Ejército de África y la artillería de la Legión Cóndor atacan en el Valle del Jarama. Objetivo: cortar la carretera que une Madrid a Valencia. Las brigadas internacionales, los batallones Thälmann, André Marty, Abraham Lincoln, Garibaldi, Dimitrov y el batallón británico pasan a la contraofensiva. Valle du Jarama, Jarama Valley, Valle del Jarama. Los que murieron aquí hablaban todos los idiomas. Sobre 15 kilómetros, 45.000 muertos, 10 días de combate. Pero la carretera Madrid-Valencia sigue siendo de la República. Madrid no está cercada. Mussolini quiere triunfar donde Franco había fracasado. Quiere para él la gloria de hacer caer Madrid. El 8 de marzo del 37, 30.000 italianos, apoyados por 20.000 legionarios marroquíes y carlistas, precedidos por 250 tanques, atacan y deshacen el Frente Republicano en Guadalajara. Ante el peligro, la división Lister se dirige al frente. Agrupados tras los tanques rusos del general Pavlov, contraatacan. Desmoralizados por la violencia del contraataque, los camisas negras huyen. Es la derrota. Dejan sobre el campo de batalla 30 cañones, 150 ametralladoras y 1.300 camiones. Son 1 contra 5. Los republicanos consiguen la victoria en Guadalajara. 12 batallones italianos son hechos prisioneros junto con su Estado Mayor. Ante la noticia de la derrota de Guadalajara, Mussolini declara: los italianos que vuelvan sin la victoria serán fusilados. Para los diplomáticos, la guerra de España ha llegado demasiado pronto. El eje Roma-Berlín desea la victoria de Franco, pero los ejércitos alemanes e italianos no están listos para la guerra mundial. Francia y la Unión Soviética desean la victoria de la República, pero no quieren entrar en guerra. Inglaterra y los Estados Unidos, aislacionistas por principio, se refugian en la neutralidad más absoluta. Léon Blum, presidente del gobierno francés, solidario como socialista con la República Española, debe sacrificar sus convicciones a la paz civil en Francia. Inventa una fórmula: la no intervención en la guerra de España. Adolf Hitler aprueba la no intervención. Le sirve para sus designios: ganar tiempo. José Stalin trabaja para la victoria de la República Española, pero asegura sobre todo la seguridad de su país. Franklin D. Roosevelt preserva los principios de la vida americana, su doctrina, la neutralidad. Benito Mussolini proclama abiertamente su apoyo a Franco. Está dispuesto a luchar, pero no solo.
Neville Chamberlain, primer ministro británico, desea llegar a un acuerdo con las dictaduras para salvar la paz. Para conciliar todas estas contradicciones, en Londres se reúne un comité. Todos los países miembros deciden oficialmente no intervenir en la guerra de España. Alemania envía la Legión Cóndor a Franco y acusa a la Unión Soviética de enviar tanques a la República Española. Italia envía un cuerpo expedicionario a Franco y acusa a Francia de traficar armas a la República Española. Inglaterra y los Estados Unidos desaprueban a todo el mundo. Y mientras tanto, la Legión Cóndor y el cuerpo expedicionario italiano contribuyen activamente a la victoria de Franco. Franco, tras el fracaso de Madrid, ataca por el sur. Los milicianos y la República están desbordados por los batallones italianos del general Roata y las tropas nacionales dirigidas por el coronel Duque de Sevilla. Las defensas republicanas han cedido. Málaga es asediada. Durante los 7 días que siguieron a la caída de la ciudad, millares de simpatizantes de la República, militantes, obreros, mujeres, campesinos, son ejecutados sin juicio previo. Cada día, al alba o al atardecer, los siniestros vehículos van a recoger su cargamento de víctimas. Las grandes matanzas provocan la indignación de un testimonio directo, George Bernanos, en su libro Los grandes cementerios bajo la luna. Los recogían cada noche en las aldeas perdidas, al regresar del campo. Se iban para el último viaje, la camisa pegada a las espaldas por el sudor, los brazos aún llenos del trabajo del día, dejando la cena servida sobre la mesa. Y la mujer que llega demasiado tarde al umbral del jardín, sin aliento, con un pequeño fardo atado con una servilleta nueva. Adiós. Recuerdos. No despertéis a los niños. ¿Para qué? Me llevan a prisión, ¿verdad, señor? Exactamente, responde el asesino, que a veces no tiene ni 20 años. Queipo de Llano declara: buscaré a mis enemigos allí donde estén, y si están muertos, los fusilaré de nuevo. Nadie protesta, excepto un hombre, el viejo filósofo Miguel de Unamuno, autor del Sentimiento trágico de la vida, rector de la Universidad de Salamanca, personaje de referencia para su generación, que se mantuvo a la cabeza de su universidad en zona nacional. El día de la fiesta de la raza, en Salamanca, en el gran paraninfo de la universidad, el general franquista Millán Astray, mutilado de guerra, insulta a Cataluña y al País Vasco, mientras sus seguidores aúllan: ¡viva la muerte! Unamuno se alza lentamente y dice: existen determinadas circunstancias en las que callar es como mentir. Acabo de oír el grito necrófilo e insensato de ¡viva la muerte! Esta ridícula paradoja me parece repelente. El general Millán Astray es un inválido. No es preciso decirlo en un tono más bajo. También lo fue Cervantes. Desgraciadamente, hay hoy en día demasiados inválidos. Me duele pensar que el general Millán Astray pueda dictar las normas de psicología de las masas. Un inválido que carezca de la grandeza espiritual de Cervantes, que era un hombre, no un superhombre, viril y completo, a pesar de sus mutilaciones. Un inválido, como dije, que carezca de esa superioridad de espíritu, suele sentirse aliviado viendo cómo aumenta el número de mutilados alrededor de él. Venceréis, pero no convenceréis. Venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta, pero no convenceréis, porque convencer significa persuadir. Y para persuadir necesitáis algo que os falta: razón y derecho en la lucha. Me parece inútil pediros que penséis en España. He terminado.
Bajo arresto domiciliario, Miguel de Unamuno, con el corazón roto, moriría unas semanas después. Aislado de Madrid, aislado de Barcelona, lejos del gobierno de Valencia, el País Vasco está solo para defender su democracia patriarcal, su derecho a la libertad y su lengua. Desde hace siglos, los vascos luchan por su autonomía. Franco se la niega, la República se la concede. El País Vasco es republicano. Con su presidente Aguirre en cabeza, el País Vasco, ahora Euskadi, vive su propia guerra. El clero vasco, surgido directamente del pueblo, apoya la lucha de Euskadi. Es la única parte del clero español que está al lado de la República. Para el País Vasco, vecino de Asturias, los primeros momentos de la guerra civil fueron bastante sencillos. Combates rápidos, victoriosamente dirigidos por las milicias vascas y los mineros asturianos, conservan el norte de España para la República. El 22 de marzo de 1937, Franco decide la ofensiva contra el País Vasco. El general Mola lanza un ultimátum. He decidido terminar rápidamente la guerra en el norte. Se respetarán las vidas de los que rindan sus armas. Si la rendición no es inmediata, arrasaré toda Vizcaya. La Legión Cóndor experimenta con un nuevo método llamado el bombardeo alfombra. Los resultados, meticulosamente fotografiados, fueron comunicados a Berlín y juzgados como muy interesantes por el mariscal Göring, jefe de la Luftwaffe. Existía en el País Vasco una ciudad santa, llamada Guernica. Desde hace siglos, frente al viejo roble de Guernica, el rey de España acudía una vez al año a prestar el juramento: respetará las libertades de los vascos. Bajo el roble de Guernica la Santa, antiguamente, se venía a impartir justicia. El domingo 26 de abril de 1937 era, como todos los domingos, día de mercado en Guernica. A las 5 de la tarde venían de las 4 colinas que cierran el horizonte de Guernica. A las 5 de la tarde. Los aviones eran Heinkel 111 y Junkers 52. El bombardeo duró 3 horas. Las batidas se sucedían con precisión cada 20 minutos. Las bombas pesaban 500 kilos, 1.654 muertos, 889 heridos. Había 7.000 habitantes en Guernica. El general alemán Galland, comandante de los cazas alemanes, dirá más adelante: Guernica no era un objetivo militar, simplemente fue un lamentable error. Hicieron la guerra para ser un pueblo unido.
La guerra les obliga a dispersar a sus hijos. Esos niños que querían luchar. Esos niños a los que hubo que prohibirles el valor. Chiquillos que sabían morir como soldados. Lloran como los otros niños. La mayoría de estos niños nunca volverían a ver su país. Se harán mayores en otra parte. En México, en Rusia, en Inglaterra, en Francia. Hundidas al principio de la ofensiva, las tropas vascas se retiran tras el cinturón de hierro, la línea fortificada de Bilbao. La artillería italo-alemana del ejército franquista ha roto el cinturón de hierro. El ejército vasco, abrumado por la superioridad mecánica, libra a 1 contra 3 un combate de retaguardia. Bilbao ha caído, pero la matanza del pueblo vasco, culpable del crimen de no rebelión, provoca un escándalo en el mundo católico. Para responder a tanta indignación y a petición de Franco, el cardenal Gumá y Tomás, primado de España, hace llegar a los obispos del mundo entero una carta colectiva. En este momento, la única esperanza para reconquistar la paz y la justicia es la victoria del movimiento nacional. Durante la noche del 27 de octubre, 16 sacerdotes vascos son ejecutados, 278 encarcelados, 1.300 son considerados indeseables. ¿Su crimen? Haber mantenido la presencia de Cristo en la República. Después de estos asesinatos, François Mauriac responde: nosotros decimos que los crímenes cometidos no son los que aparentan ser. Hay muchos más. En el Sagrado Corazón está oculto el verdadero número, conocido por aviadores alemanes e italianos, al servicio de un jefe católico y de quien se dice soldado de Cristo. Decimos que allá hay una bolsa de horror cuyas consecuencias son comprobables. ¿De quién es el reino de Dios sobre la tierra? En 8 semanas, el norte es completamente ocupado por las fuerzas de Franco. Los italianos ocupan Santander. Los legionarios y los marroquíes ocupan Gijón. En la tierra española, la guerra no se compone de una serie de batallas. Es una serie de tragedias. El tranquilo pueblo de Brunete será elegido para ser el punto de impacto de la ofensiva republicana. Objetivo: aflojar el cerco en torno a Madrid y obligar a Franco a vaciar el frente del norte. Incapaces de aprovechar su éxito inicial, los republicanos pierden tiempo y permiten que el general franquista Varela organice el contraataque.
Brunete fue tomado y retomado. Para conquistar estas ruinas bajo el sol, 12 días de batallas, 40.000 muertos. La República ha ganado 5 kilómetros. Un mes después de la batalla de Brunete, la República ataca de nuevo. Centro del ataque, la pequeña ciudad de Belchite. Desde el inicio de la insurrección, Belchite y Zaragoza resisten ante los milicianos de la República. Belchite es la fascinación. El general republicano Rojo declara: Es la lucha del valor contra el valor. Es una batalla de españoles contra españoles. El general franquista Yagüe declara por su parte: Los rojos luchan con firmeza, son españoles y por lo tanto valientes. La República ha conquistado Belchite. Ha ganado tiempo. Ha perdido demasiados hombres. La guerra es hacer todo lo posible para que trozos de hierro entren en la carne viva. Mientras se lucha en el País Vasco, en Brunete, en Belchite, mientras se lucha en Madrid, el gobierno de la República tiene su sede en Valencia. Los consejos de ministros se suceden. Un presidente del consejo sustituye a otro, siguiendo el juego clásico de las democracias. Giral, Largo Caballero, Negrín, uno tras otro, la misma política o la misma impotencia de política. El poder de decisión está en otra parte. El general Miaja en Madrid. El presidente Companys en Barcelona. El presidente Aguirre en Bilbao. Los problemas reales también son múltiples. La República debe hacer la guerra y conseguir implantar la reforma agraria. Debe alimentarse y alimentar a los que combaten. Debe dar a la vez el gusto por la libertad y el gusto por la cultura. Debe hacer frente a la vez, en nombre de la lucha común, a todas las exigencias de los partidos. Son muchos y están divididos. El POUM, partido de extrema izquierda, quiere la victoria y al mismo tiempo la revolución. Los anarquistas de la CNT y de la FAI, que cuentan con el apoyo de la mayoría de los trabajadores, quieren la victoria sin la disciplina, el pueblo sin el Estado. El Partido Socialista y el Partido Comunista están en posesión del poder efectivo. El Partido Socialista por el número de sus diputados, el Partido Comunista por su dinamismo y por las armas rusas. Pero los conflictos políticos se resuelven armas en mano y con la movilización en la calle. Es en estas condiciones a las que hay que sumar la penuria creciente de armas. Es con estas contradicciones que el gobierno de la República debe ganar militarmente la guerra contra el gobierno rebelde de Burgos, dirigido por un soldado de profesión. En pleno invierno, apremiados por las dificultades internas, obsesionados por el temor a una nueva ofensiva de Franco sobre Madrid, los republicanos atacan Teruel. Teruel se ve enseguida desbordada, pero la tormenta de nieve reduce el ritmo de los combates. A 18 grados bajo cero, el material se inmoviliza, los hombres están helados. Franco, sorprendido en un primer momento, contraataca con violencia. 180.000 combatientes se encuentran concentrados en el frío, bajo la nieve, en un espacio reducido. Cuando el tiempo lo permite, 100.000 republicanos se lanzan al asalto de Teruel.
El 8 de enero de 1938, el comunicado oficial anuncia: Teruel pertenece completamente a la República. 10 días después, Teruel es de nuevo sitiado. El ejército de África, con el apoyo de los tanques italianos, contraataca. En 2 días, la República pierde 15.000 hombres. Sobre las ruinas de Teruel ondea la bandera franquista. La guerra civil cumple 2 años. 15 de diciembre de 1937, Teruel. La República ataca el punto más avanzado de la zona franquista. Teruel es tomado. 7 de febrero de 1938. Contraataque victorioso de los franquistas. El frente está hundido en Aragón. Llegarán al mar en Vinaroz el 15 de abril. La España republicana está dividida en 2. El equilibrio está definitivamente roto. El ejército republicano, exhausto, mal equipado, se retira sobre todos los frentes. Las tropas de Franco llegan al Mediterráneo, en Vinaroz, el 15 de abril de 1938. La República está cortada en 2. Madrid está separada de Barcelona. De ahora en adelante, en 2 tercios de España reina el nuevo orden, el orden franquista. Los 3 pilares del Estado Nacional sindicalista son el ejército, la Iglesia y el partido. Los militares tienen el derecho y el deber de apreciar la falta de capacidad y las faltas morales de los civiles. Los militantes de la Falange serán los responsables de los barrios, de los distritos, de las manzanas, de los edificios. Sus metas en la vida son las siguientes: combate, sacrificio, disciplina, lucha, austeridad. Bajo la tutela de 3 cuerpos policiales, seguridad, policía secreta y policía de la Falange, se recita la nueva oración nacional. Creo en la propiedad privada y en la grandeza de España, en la que se continuará siguiendo la vía tradicional. Creo en el perdón de los arrepentidos de corazón. Creo en la resurrección de los antiguos gremios organizados en corporaciones y en la tranquilidad permanente. No temen a la muerte, pero temen morir. Son civiles, soldados del pueblo, soldados de la vida y no de la muerte. Estos civiles se han convertido en el ejército de la República. La República los lanza en su última batalla. Negrín, presidente del Consejo, les dice: la guerra se pierde cuando uno da la guerra por perdida. Al vencedor lo proclama el vencido. 100.000 hombres, todo el ejército del norte, inician la operación táctica más audaz de la guerra civil. El general Modesto conducirá sus tropas durante la última ofensiva republicana, el Paso del Ebro.
La división Lister atraviesa las defensas nacionales y llega hasta Gandesa, a 40 kilómetros detrás de las líneas enemigas. Lister dice a sus oficiales: si alguien cede una pulgada de terreno, deberá recuperarla al frente de sus hombres o será ejecutado. El presidente Negrín quiere aprovechar la victoria del Ebro y la crisis internacional de Múnich para conseguir la paz. Propone a Europa y a Franco las bases de un compromiso. Para demostrar su buena voluntad, retira del frente, en plena batalla, a las brigadas internacionales y las hace volver a sus países de origen. La partida de las brigadas internacionales fue el desconsuelo de España. La pasionaria los despide en Barcelona. Hablabais idiomas distintos, pero nos comprendíamos. Erais conscientes del peligro y lo afrontasteis cantando. Podéis marchar orgullosos. Cuando el olivo de la paz florezca en España, volved. Y vosotras, mujeres de España, hablad a vuestros hijos. Habladles de las brigadas internacionales. Contadles cómo, atravesando mares y montañas, estos hombres llegaron a nuestra patria. Lo abandonasteis todo para venir aquí y para decirnos: vuestra causa, la causa de España, es nuestra misma causa. Muchos de ellos, miles, se quedan aquí, teniendo la tierra española como sudario. Rechazando las ofertas de paz de Negrín, Franco quiere y prepara la victoria total. Ha obtenido de Hitler el refuerzo de la Legión Cóndor. Sus tropas de reserva, adiestradas por instructores italianos y alemanes, se dirigen al frente. Las nuevas armas recibidas de Alemania le aseguran una superioridad mecánica absoluta. El 23 de diciembre de 1938, mientras que el nuncio del Papa pide, en nombre del Santo Padre, una tregua de Navidad, Franco inicia el ataque. 600 piezas de artillería y 1000 aviones abren la brecha.
El frente se resquebraja por todas partes. El Ejército Nacional barre Cataluña, pero Serrano Súñer, secretario general de la Falange, desconfía. Dice: La entusiasta acogida que la población ha hecho a nuestras tropas no debe ilusionarnos. La población, cuya conducta he podido examinar personalmente, está enferma política y moralmente. Barcelona será tratada por nosotros, por consiguiente, al principio, como a un enfermo. 200.000 soldados republicanos son hechos prisioneros en Cataluña. Son interrogados y clasificados. Los presuntos culpables fueron ejecutados. Los demás, puestos en libertad al cabo de unos meses, según los parias del régimen. El fin de Cataluña fue el inicio de un gran éxodo. Son 300.000 los que huyen hacia la frontera. En los puños cerrados de algunos, un poco de tierra. Tropas franquistas cierran la última frontera. Los vencidos no podrán ya escoger el exilio. Los niños catalanes aprenden un nuevo saludo. Queda Madrid. Negrín y los comunistas quieren resistir hasta la muerte. Oficiales superiores de la República se sublevan. Franco exige la rendición sin condiciones. Capitulan. A mediodía, el 27 de marzo de 1939, las tropas rebeldes de Franco entran en Madrid. Para Franco es el tiempo de la victoria.
Mussolini le telegrafía. Os agradezco que hayáis otorgado a las tropas de legionarios el gran honor de desfilar frente a usted en el Madrid reconquistado para la España una, grande y libre, que está construyendo. Berlín, junio de 1939. Hitler pasa revista a la Legión Cóndor. Son la élite del ejército alemán. 3 meses más tarde entrarán en Varsovia. 1 año más tarde en París. España, 1939. 503.061 kilómetros cuadrados, casi como Francia. Hay 2 millones de prisioneros, 500.000 exiliados. En 3 años, 1 millón de muertes violentas. Un único partido, la Falange. Un único jefe, el caudillo. El 31 de diciembre de 1939, Franco proclama: Lo que necesitamos es una España unida, consciente. Es preciso liquidar los odios y las pasiones de nuestra pasada guerra, pero no al estilo liberal, con sus monstruosas y suicidas amnistías, que encierran más de estafa que de perdón. Debe ser cristiana, gracias a la redención de la pena por el trabajo, con el arrepentimiento y con la penitencia. En el puerto de Somosierra, donde tantos hombres murieron por Madrid. En el puerto de Somosierra, al alba, como cada día, un hombre vuelve al trabajo.